Holan 7 Internacional presenta su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. En este su programa estamos estudiando en La Biblia Responde, hermano querido. Bendiciones, mis queridos hermanos. Realmente nos gozamos y nos alegramos de estar una vez más listos para estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Y qué gozo, mi querido hermano, porque podemos compartir el mensaje de Dios, podemos compartir la profecía. Hemos iniciado en La Biblia Responde una sección de estudios de profecías, específicamente acerca del libro de Daniel. Vamos a estudiar mucho acerca de las profecías de Daniel. Y hoy, en el estudio pasado, vimos una visión general del libro de Daniel. Recuerden que hemos estado estudiando muchos temas. Estuvimos estudiando el Apocalipsis. Y al ver un estudio general de Daniel, nos damos cuenta de lo importante que es el contenido del libro, las cosas que el libro tiene para nosotros que nos pueden servir de gran ayuda. Así que, mis queridos hermanos, tenemos mucho material que abarcar, tenemos mucho que estudiar para que nosotros estemos firmes y listos para estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poquito de la profecía de los 70 años de cautiverio, para que tengamos un poquito el contexto por el cual Dios obviamente permite esto. Recordemos, hermanos, que lamentablemente el pueblo se había descarriado y lo que es la invasión sobre Jerusalén fue el resultado de ese extravío, mi querido hermano, fue el resultado de ese extravío. Así que nos preparamos entonces, hermano, vamos a estudiar hoy esta gran profecía de la palabra de Dios. Tenemos una gran profecía de la palabra de Dios, pero vamos a orar, mis queridos hermanos. Hoy vamos a estudiar entonces la profecía de los 70 años de cautiverio. Vamos a ver algunas cosas importantes que nos van a ayudar mucho para entender este importante tema. Es un tema muy importante que necesitamos estudiar, ¿verdad? Pero antes vamos a orar, mis queridos hermanos. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por darnos el privilegio de abrir tu palabra, de leerla, de conocerla. Gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra podemos encontrar el consuelo, la esperanza. Podemos encontrar la razón para ser bendecidos, Señor. Para encontrar en la palabra de Dios las respuestas a nuestra vida. Bendícenos hoy que vamos a estudiar tu palabra. Que tu santo mensaje sea de esperanza. Háblanos una vez más a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, pues nos damos cuenta de que Jeremías fue una de las personas que desarrolló un ministerio al frente del pueblo de Israel en tiempos muy difíciles, en tiempos bastante complicados, mis queridos hermanos. Por ejemplo, el pueblo había entrado en una decadencia, los reyes de Judá estaban perdidos. Recuerden que el reino del norte ya había desaparecido. Los 10 reinos del norte habían sido eliminados, lamentablemente, habían sido eliminados. ¿Qué es lo que sucedía? Esto a manos de Asiria, porque, hermano, lo que es la apostasía,
el pecado, la rebelión, el alejamiento de Dios, todo esto había traído como consecuencia que el pueblo estaba descarriado, Entonces, Samaria, que era la capital del reino del norte, conocido como el reino de Israel, había sido borrado. Ahora quedaba Judá, el sur, que tenía la tribu de Benjamín, la media tribu de Manasés y la tribu de Judá. Solo que cuando se da la barrida de las 10 tribus del norte, mucha gente migró al sur. Pero el pueblo prácticamente estaba reducido a un remanente. Remanente que seguía en pecado, hermanos. Seguía en pecado. Seguía totalmente perdidos, seguían totalmente descarriados. No querían nada con Dios, mi querido hermano. No querían nada con Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? El pueblo, obviamente, se iba al descarrío. Vamos a ir. Jeremías aparece y comienza a explicarles, le comienza a profetizar de que viene la destrucción final, viene el tiempo en el cual serán totalmente borrados, serán destruidos, en el capítulo 25, y comienza a advertirles algunas cosas. Vamos a leer en Jeremías 25 esta profecía que se da por inicio. ¿Cuál es el año en cual se da el inicio de esta profecía? Bueno, en el año 605, que es cuando se da la primera invasión. Recuerda que hubieron 3 invasiones: 605, 596 y 586, que fue finalmente la definitiva, cuando el templo fue quemado totalmente, fue quemado, barrido. Y entonces, mi querido hermano, comienza a predicar Jeremías acerca de esta profecía. Y dice la palabra de Dios en el Jeremías 25:1, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló, estamos hablando del 605, el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová. Tenía 23 años de ministerio Jeremías. Ha venido a mí palabra de Jehová. Y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. 23 años de predicación. ¿Qué le parece, hermano? 23 años que se les habían predicado a esta gente, pero estaba la rebeldía. Y muchas veces, hermano, la rebeldía nuestra realmente sorprende. Cuántas veces se nos predica, cuántas veces se nos habla, cuántas veces se nos llama, y sin embargo, hermano, muchas veces persistimos en el pecado, persistimos en la maldad. Y eso es lo que estaba pasando con ellos. 23 años predicando el profeta, hermano. ¿Qué le parece? 23 años hablando. O sea, porque a veces nosotros, bueno, eso con respecto a Jeremías, pero previo a eso habían pasado varios años de ministerio de otros profetas. Habían visto con sus ojos cómo el reino del norte había sido destruido, las 10 tribus del norte. Habían visto con ejemplo y práctica todo lo que había sucedido, y sin embargo continuaban en rebeldía, seguían de rebelde. Y entonces la palabra de Dios llega y le dice, bueno, llega la palabra de Dios y le dice, Jeremías habla por él mismo, le dice: yo tengo 23 años de estarles predicando. ¿Cuántos años tiene Dios, hermano querido, en tu vida de estarte invitando, de estarte hablando? ¿Cuántos años tiene Dios de estarte buscando, mi querido hermano? ¿Cuántos años ha pasado que estamos en esa condición de pecado, en esa condición
alejada de Dios, en esa condición sin Cristo, hermano querido. Una condición en la cual lo único que vamos cosechando es la maldad. Dice ahí el Señor, y Jeremías les hace un recuento. Envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano, sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. No hubo humillación. Inclinar es que uno se somete. No hubo humillación, hermano. Ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, miren los mensajes que daban los profetas al pueblo: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Volveos, dice el Señor, y moraréis en la tierra que os dio Jehová. Dios no los quería sacar, hermano, pero ellos persistían y persistían en lo malo. Y volveos de vuestros malos caminos, dice el Señor, para que moréis en la tierra que los dio el Señor a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sino sirviéndole y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Dios está tratando con el pueblo, hermano. Jeremías, eso fue lo que Jeremías hizo, tratando, hermanos, tratando con ellos. Pero ¿qué va? ¿Qué va, mis queridos hermanos? Realmente el pueblo no entendió. El pueblo siempre persistió en lo malo. Pero no me habéis oído, dice el Señor, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí yo os enviaré y tomaré a todas las tribus del norte. Eso ya había pasado. Dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra. En ese caso, tribus del norte, refiriéndose a Babilonia. En derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla, en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos, hablando de Jerusalén, la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de la desposada. El que se va a casar está feliz. Ruido de molino y luz de lámpara. O sea, iba a venir la ruina total sobre ellos, hermanos. La ruina total sobre ellos. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, hermanos. 70 años. Óigase bien esto. 70 años. Tengo una profecía que se cumplió, específicamente se cumplió. Vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, Segunda de Crónicas nos habla de esto. Segunda de Crónicas, el capítulo 36, nos habla de que esto se cumplió. Capítulo 36 de Segunda de Crónicas, 36, el versículo 21. En tiempo de Joacás, 36, 21, dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 17. Por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a los jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella. Mató anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Está hablando del exilio. Para que se cumpliese, óigase bien, la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolación reposó hasta que los 70 años fueron
cumplidos, hermanos queridos. Efectivamente, así fueron llevados, fueron deportados. ¿Cuándo es que ellos salen? Aquí mismo lo dice el libro de Crónicas, el versículo 22, 36, 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová es el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha enviado que edifiquéis casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él. Allí el pueblo comienza a regresar. Una profecía que también Isaías habló. Ahí el pueblo comienza a regresar. Entonces, ahí podemos ver nosotros cómo se cumplió la profecía, ¿verdad? Eso fue en el 536. En el 536, cuando efectivamente se cumplen los 70 años. Se toma el año 605 y se cumplen los 70 años en el 536, metiendo el año 600 antes de Cristo. Antes de Cristo. Muy bien. Entonces, mis queridos hermanos, se da la desolación, la casa quedó en ruinas. Incluso Daniel, cuando está en Babilonia, le pide a Gabriel la explicación de la visión, porque Daniel obviamente quería regresar. Vamos a leer Daniel 9:2. Eso está en Daniel 9, el capítulo 2. Daniel 9:2. Bueno, leamos el 1. En el primer año de Darío, el mismo que menciona Crónicas, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reinado de los caldeos, en el año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en los 70 años. Daniel revisa el libro de Jeremías. Daniel revisa el libro de Jeremías y descubre, él ve la profecía de los 70 años, ¿verdad? La profecía de los 70 años, y ahí se da cuenta que el decreto de Ciro está acorde en el 536 con la profecía de los 70 años. O sea, algunas cosas importantes de esta profecía, ¿verdad? Algunas cosas importantes que quisiéramos ver de esta profecía. Número uno, obviamente viene como un castigo directo de Dios, ¿verdad? Viene lamentablemente. Ya leímos los versículos 11 y 12. La tierra recibió reposo, una tierra que no reposaba de tragar sangre inocente, porque el pueblo, todos esos crímenes como el de Zacarías, el de Isaías, todos esos crímenes que hacían contra los profetas, todo eso, hermano, fue acarreando la ira de Dios, todo eso fue trayendo los juicios de Dios, hermano, definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pueblo, Dios permite para que ellos puedan, hermano, hacer conciencia, cambiar, tomar otro rumbo, buscar de Dios. ¿Eh? En efecto, en el año 536, justamente 70 años después, el rey Ciro de Medio Persia decretó el retorno de los judíos a su tierra después de conquistar Babilonia. Este fue el primer retorno. Hubieron varios retornos, ¿verdad? Hubieron varios retornos, ¿verdad? En 596, que se da la segunda invasión de Nabucodonosor, hubo una segunda deportación en tiempos del rey Joacín, y Nabucodonosor se llevó al rey y a la reina y a unas 10,000 personas. Y por último se da la última deportación en el 586. Todo esto
antes de Cristo. Ahora, ¿por qué 70 años? Preguntan algunos. Bueno, ustedes saben que el número 7 es el número de la perfección de Dios, ¿verdad? Es el número de la perfección de Dios. Ahora, y es un número que está cercano a la medida de la vida. Acuérdense ustedes lo que dice el Salmo 90:10. Vamos a leerlo. El Salmo 90:10. O sea, era prácticamente que toda esa generación iba a morir ahí. Como Daniel. Ya no iban a regresar. O sea, prácticamente fue el destierro, exilio y muerte de toda esa generación. ¿Por qué se calcula toda una generación que iba a morir ahí? Excepto de los niños, pero aún si te ibas niño, ya de 70 años podía estar muerto. Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 y en los más robustos son 80, con toda su fortaleza, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así que prácticamente Dios está enviando a esa gente sin retorno, sin retorno. Son la generación que viene después, los hijos de ellos, los que van a retornar, ¿verdad? Otro aspecto importante era el reposo obligatorio de la tierra, ¿verdad? La tierra, esto también está en Levítico 25:4, que Dios mandaba a darle un reposo cada 7 años a la tierra. Eso está ahí también, ¿verdad? Pero ellos no obedecían y seguían ellos sembrando y haciendo cosas sin parar, ¿verdad? Así que vamos a leer un poquito más. Otra razón de los 70 años era que por ley los judíos podían tener esclavos de personas de su misma nación, solo por 6 años, pero liberarlos al 7º. Los judíos del tiempo de Jeremías, ante el peligro de los babilonios, dejaron libre a sus esclavos, pero luego, al ver que se iban a volver a esclavizar de las personas, esto fue un acto ofensivo para Dios. Los volvieron a apresar cuando vieron que ellos iban a ser esclavos, ¿verdad? Y lo dice Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, ¿verdad? Así que Daniel lo profetiza y el pueblo lo profetiza. La palabra se cumplió, hermano. El pueblo regresó y finalmente se restableció el templo. Así Dios siempre nos da esa invitación de volvernos a Él y de buscarlo de todo corazón. Quiero a Dios, hermano, que tú puedas abrir tu corazón a Dios y que no te pase lo que le pasó al pueblo de Israel. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Bendícenos, Padre, que tu mensaje sea de luz y esperanza para nosotros. Acompáñanos, oh Dios, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hasta la próxima. Holan 7 Internacional presenta su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.